de la aprobación en el Senado del llamado Plan B, el Instituto Nacional Electoral debe afrontar la elección de 4 nuevos consejeros o consejeras para el periodo del 4 de abril del 2023 al 3 de abril del 2032. ¿Enfrenta el INE su año más crítico? Podría ser este miércoles cuando el Pleno del Senado apruebe el Plan B de la reforma electoral, y es que apenas el lunes se avaló en comisiones la reforma que disminuye la estructura del INE. El Plan B plantea la eliminación de la Junta General Ejecutiva, encargada de las directrices del ejercicio presupuestal y de los criterios de organización electoral, y en su lugar propone la creación de la Comisión de Administración con 5 consejeros. También desaparecen con las reformas las juntas ejecutivas estatales y distritales. Si bien no se modifican las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores, sí planea cambios a los procesos de organización electoral, así como la eliminación del PREP, entre otras modificaciones. La propuesta avalada por las comisiones del Senado no incluye la llamada cláusula de vida eterna, misma que permitiría a los partidos minoritarios como el Verde Ecologista o el Partido del Trabajo recibir una transferencia de votos de los partidos mayoritarios. El Plan B podría ser aprobado en el Senado, sin embargo, en su contra pesan las impugnaciones que se están presentando y las cuales deberán ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que sea invalidado, será necesario que 8 de los 11 ministros que integran la Corte voten en su contra. De acuerdo a una investigación del Instituto Belisario Domínguez, la Suprema Corte deberá resolver antes del mes de junio del presente año. ¿Cuál será el destino del llamado Plan B? ¿Qué gana la sociedad de este proceso legislativo? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Agradezco profundamente a nuestros invitados a la mesa esta mañana, a quienes saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, estimado auditorio. Sergio Camacho, bienvenido, don Sergio. Don Ángel, con el gusto de estar cada miércoles en la mesa de análisis de RR Noticias con todo el gran auditorio y el equipo de RR. Hola, Juan Luis Íñiguez, bienvenido. Señor Ángel Solís, muy buenos días. Un gran saludo a todo tu auditorio y a mis compañeros de mesa en esta mañana. Gracias. Don Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo le va? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Pues aquí, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues el primer planteamiento, decía Tere hace un momento en la cápsula de contexto que ha dicho el Instituto Belisario Domínguez ahí en el Senado de la República que tiene que declararse la Suprema Corte sobre el tema del Plan B antes de que acabe este mes. De hecho, ya dieron una resolución parcial, lo decían en el Instituto Belisario Domínguez, por el tema, pues obviamente, de los procesos electorales que ya corren en Estado de México y Coahuila. Ya la Suprema Corte adelantó que pues admite esta inconstitucionalidad para que en caso de aprobarse el Plan B no aplique ni para Estado de México ni para Coahuila. ¿Es esto una buena noticia? ¿Es el anticipo de lo que pueda ocurrir el día de mañana? Es decir, que se derrumbe pues en la Suprema Corte lo que se apruebe en las cámaras. ¿Cómo lo ves, mi estimado Jesús? Bueno, yo creo que la Suprema Corte está pendiente justamente de la equidad, fundamentalmente. Una equidad que debe de darse a toda costa. ¿Por qué? Porque es lo que nos da certidumbre justamente de quienes llegarán a estar en esta coyuntura de carácter político. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Sergio, ¿cómo ves esta resolución que ha dado la Suprema Corte en principio sobre Edomex y Coahuila? ¿Es el anticipo de que puedan tumbar lo que se apruebe en cámaras? Sí, Ángel, bueno, pues definitivamente se han estado manifestando que este Plan B en alguna de sus acciones trae contenido que contraviene claramente a la Constitución mexicana. Y entonces es precisamente ahí donde los ministros, como ahorita es el ministro Alberto Pérez Dayán, admitió estos trámites de inconstitucionalidad en algunos puntos, ¿no? Y así lo han venido manifestando diferentes actores políticos y los propios consejeros, ¿no? Entonces es evidente que se tiene que aplicar como es, ¿no? La ley es la ley, y si este Plan B trae problemas de inconstitucionalidad, bueno, pues tendrá que echarse para atrás o, en todo caso, retrasarse. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Lo planteo porque el hecho de que se admita este trámite de inconstitucionalidad, o por lo pronto una especie de amparo para el Estado de México y Coahuila, sí revive las dudas que hay sobre este famoso Plan B, mi estimado Juan Luis.
Sí, Ángel, más allá de los esfuerzos notables de la oposición en este país, pues tenemos hoy con mucha esperanza esta reacción del muro de contención democrático que significa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí donde los caprichos tienen un límite, ahí donde los egoísmos topan con pared, porque ha sido concedida, como bien lo refieres en tu pregunta, esta medida cautelar solicitada para efecto de que el decreto combatido no rija los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, pues de no concederse podrían causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este. Por tal razón, esta medida pues concede estos efectos sin dejar de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse algún hecho conforme a lo previsto en la ley reglamentaria, cosa que nos da mucho gusto y ojalá que siga el imperio de la ley dando buenas noticias. Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, preguntártelo también, ¿es el anticipo lo que ha dado la Suprema Corte de, de una declaración o de una postura sobre una posible inconstitucionalidad de este plan B en caso de ser aprobado en cámaras? Por supuesto que sí, mi estimado Ángel. Y es que cuando hemos tocado este tema en las mesas, hemos estado todos de acuerdo que la reforma electoral del presidente López Obrador nació muerta. Nació muerta precisamente por esta incapacidad de provocar el diálogo, donde en caso de que fueran necesarias modificaciones a la estructura legal y normativa del aparato electoral de nuestro país, pues que éstas salieran precisamente en un ánimo democrático, de consenso, de discusión bien informada. Cosa que no sucedió así. Esta reforma electoral, la original y el ahora llamado Plan B, son salidas de la mente de un solo hombre y obedecen a los caprichos y los deseos de un solo hombre. Precisamente por eso no tiene cabida dentro del ambiente constitucional y democrático de nuestro país. Y a mí me parece que la democracia no está para segundas opciones, no está para Plan B. La democracia siempre tiene que ser el primer plan de los mexicanos. Por eso, naturalmente, la reforma de López Obrador no va a pasar. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Son las 7 de la mañana con 42, 7:42, más del contexto de la mesa de esta mañana. Además del Plan B, el INE debe hacer frente a la elección de 4 nuevos consejeros, entre ellos el presidente del organismo, debido a que concluyen su encargo. Por ello saldrán Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Roberto Ruiz y Adriana Favela. A la fecha, el Comité Técnico de Evaluación ha recibido cerca de 200 registros de personas que buscan ser consejeros electorales. Sin embargo, de ellos solamente 4 han concluido el proceso de registro en línea. Entre los requisitos que los aspirantes deben de cubrir, destacan el no haber sido postulados a algún cargo de representación popular ni haber sido funcionarios en los últimos 4 años. El comité destaca que de los aspirantes, solo el 25% son mujeres, a pesar de que se busca la paridad de género. 2023 se ha convertido en un año crucial para el Instituto Nacional Electoral, que por un lado ha impugnado el Plan B del gobierno federal bajo el argumento de que se está mermando la autonomía del instituto, y por otro, enfrenta la renovación de consejeros electorales. ¿Cuál es el futuro del INE? ¿Invalidará la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Plan B? ¿Quiénes serán los nuevos consejeros y cuál será su consigna? Bueno, parte de lo dicho por la directora de RR Noticias, Tere Garay, en esta cápsula de contexto esta mañana. Y bueno, pues retomo estas preguntas que ha hecho Tere al final de esta cápsula. ¿Terminará por invalidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación este famoso Plan B? Reitero, pues ya parece que ha puesto bajo un capelo en principio el proceso electoral de Estado de México y Coahuila, para que aún en el caso de que fuera aprobado hoy, que será discutido en el Senado de la República y probablemente la semana que entra allá en Cámara de Diputados, pues que de todos modos termine bajo un capelo en principio estos procesos electorales en Estado de México y en Coahuila, para que no se apliquen los efectos de lo que se apruebe en cámaras y que después
pudiera ser tumbado también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la avalancha de amparos y de acciones de inconstitucionalidad que ya diversas organizaciones, colectivos ciudadanos, partidos políticos de oposición, barras de abogados inclusive, y ciudadanos, simple y sencillamente ciudadanos sin alguna afiliación política, han adelantado que van a lanzar contra la Suprema Corte con la intención de impedir que este plan B avance. No pasará, dicen una buena cantidad de personas. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? ¿Pasa o no pasa? Bueno, pues qué bueno que las gentes o los ciudadanos entendidos de este proceso, en donde se quiere que se vea no solamente la autenticidad y la legalidad, sino que se elija con toda libertad, estén en este tenor. A mí me parece que eso abona a la democracia, porque lo que queremos en nuestro país es justamente que estos órganos de elección sean de carácter eminentemente democrático. Así es de que yo no veo ninguna situación que pueda llevarnos a cambiar este tipo de situaciones. Sí, la Cámara podrá decir, pero bueno, pues al final tomará su propia decisión la Comisión Nacional de Elecciones. Bien, gracias, mi estimado Jesús. Sergio Camacho, ¿tumbará la Suprema Corte el plan B? Bueno, Ángel, pues sí, ahorita tiene la Suprema Corte la alternativa de escuchar a parte de la ciudadanía que realiza esta manifestación, o que está haciendo estas manifestaciones en contra del plan B, algo que desafortunadamente parece que no pasó en las discusiones en las cámaras legislativas, donde aun cuando la división de opiniones se pudo haber dado, bueno, pues muchas de las, como ya ha pasado con otras reformas constitucionales o no constitucionales, se les pide a diferentes fracciones de la Cámara que éstas pasen sin modificarse una coma, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto también genera un control muy desequilibrado del asunto, ¿no? Ahorita la elección de este comité técnico que se forma para la selección de los consejeros, bueno, pues evidencia una tendencia al control que tiene también en el Congreso el Ejecutivo Federal. Y bueno, las personas nombradas desde la Cámara de Diputados, donde la oposición tomó la opción de abstenerse y dejarle pues, el camino libre a los tres partidos que en su momento propusieron a estos 4 personas para conformar el comité técnico. Uh-huh. Bueno, pues habla de que bueno, los contrapesos, ahorita el contrapeso que existe claramente sería exactamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, ¿terminará por tumbar la Suprema Corte del plan B? Como aquí lo hemos señalado en otras ocasiones, Ángel, la democracia necesita demócratas, y es evidente que hay una esperanza renovada en esta conducta pues tan responsable que hemos visto en el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aquí yo quisiera aprovechar el espacio para preguntarle al representante de Morena por qué su partido quiere afectar la democracia en México. Porque tenemos claridad y certeza de que este plan B quiere deformar a la institución electoral en materia de las casillas, del padrón electoral, de los resultados electorales, de la equidad en la contienda, del árbitro autónomo. ¿Por qué quieren pasar a la historia como quien dinamita las instituciones de este país? ¿Por qué en la elección anterior el pregón popular iba enfocado a la defensa de la condición de los estudiantes de Ayotzinapa, y ahora pasan del va a caer el INE, va a caer? ¿Por qué? Si nos lo pudiera contestar. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, reitero, ¿será la Suprema Corte la encargada de tumbar este plan B? Pues esperemos que en la Cámara de Senadores reine la democracia, que sobre todo se valore el orden constitucional y que el sentido común de nuestros legisladores permita que no sea necesario llegar hasta la Suprema Corte, pero de todos modos confío y estoy seguro de que al final del día los ministros de la Corte, los que sí son ministros reales, puedan hacer valer el orden constitucional y de esta manera impedir que un adefesio como el Plan B
llegue a destruir la democracia en nuestro país. Y me sumo a las acertadas preguntas de Juan Luis Íñiguez para el representante de Morena, a fin de que nos explique también si este plan B no es nada más que una distracción para hacer lo mismo que está haciendo el presidente con la Alianza del Pacífico, y entonces en el 2024 se haga el loco y no quiera entregar la presidencia de la República. Gracias, Víctor Alfonso. Son ahora las 7:50, 7:50. Déjenme pasar también al otro tema que planteamos hoy en la mesa, que es el de los consejeros electorales. La semana pasada se abrió la convocatoria para que quien así lo desee pueda competir, aspirar a ser consejero electoral. Lamentablemente, les platicaba yo a ustedes, pues mañana se cierra la convocatoria, y de las personas que se han inscrito en los primeros días, habremos de escuchar el recuento del día de hoy, pero el último corte nos hablaba de 197 aspirantes, pero la verdad es que de esos 197 aspirantes de todas partes del país, pues solamente 4 cumplen los requisitos. ¿Es que la convocatoria está hecha a modo, o es que no todos cumplen con estos requisitos? Como decía Tere, los consejeros que puedan quedar el día de mañana, ¿qué consigna irán a tener? ¿Ustedes qué opinan de este asunto, Jesús Menza Aguilar? ¿No fue parcial la convocatoria y no está siendo también parcial el proceso de inscripción de estos aspirantes a consejeros? Yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque específicamente se abrió la convocatoria a quien así lo decidiera. No solamente lo hemos visto en esta ocasión, sino en anteriores. Se inscribe una gran cantidad de personajes de la vida política, de la vida social, de la vida administrativa, y bueno, pues pocos tienen el conocimiento o la templanza para poder enfrentar este tipo de situaciones. De ahí entonces que bueno, pues la Cámara tendrá que escoger a estos personajes. Yo observo que está por ahí todavía John Ackerman, que nos da garantía, etcétera. O sea, hay personajes ahí interesantes. Habrá que esperar y habrá que ver, justamente porque todos de alguna manera tienen el acercamiento y la relación para hacer interlocución con los partidos políticos. Y de ahí entonces se deriva el interés de algunos consejeros, pues estar dentro de este proceso. Gracias, mi estimado Jesús. Sergio, preguntarte, ¿no fue amañado este proceso para elegir a los consejeros? Y aparte, lo que te digo, o sea, de la enorme cantidad de personas que se han inscrito, pues muy poquitos han logrado conseguir reunir los requisitos para ser consejero electoral. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quiénes van a terminar siendo? Mira, Ángel, pues sí, efectivamente, y vamos, ahí coincido con Jesús, para ser consejeros se necesitan reglas, o se deberían necesitar reglas muy estrictas, no más allá que pudiesen ser tendenciosas, pero sí que los potenciales nuevos consejeros cumplieran con criterios y competencias muy estrictos para que precisamente su labor sea en beneficio de México, y no como podría estar sucediendo en este momento, o sucede en este momento, como también ha sucedido en momentos anteriores, la partidización de la política mexicana, bueno, pues hace que quienes tengan en el momento el control de ciertas fracciones o ciertas áreas de oportunidad manejen la tendencia a poder estar poniendo consejeros a modo. Entonces, vamos, esto es desafortunadamente un asunto histórico que parte de, insisto, de esta política partidista que se va dando en nuestro país. Y bueno, y estos órganos que se supondría son autónomos deberían ser mucho más cuidado para que esta mano no prevalezca, ¿no? Pero lejos de estar arreglando esto que históricamente había sucedido, ahora se recrudece para un resultado probablemente más desafortunado. Bien, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo ves, mi estimado Juan Luis Íñiguez, el avance de esta convocatoria, los que se han inscrito y los poquitos que han cumplido los requisitos? Pues sí, efectivamente se tiene hasta el jueves 23 de febrero, según la convocatoria, para renovar los 3 consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué esperamos? Pues que haya perfiles con compromiso patriótico que puedan no darle pretextos a este comité técnico para tomar una decisión equivocada. Ya lo vimos claramente en una primera instancia de este proceso de renovación.
que consiste precisamente en nombrar al comité técnico para analizar los perfiles de los que estamos hablando, pues Morena, para no variar, decidieron nombrar al vapor a este comité técnico. La oposición pues vota en abstención, y lo que se pide es que haya tiempo suficiente para conocer y analizar los perfiles. Obviamente, pues la democracia se ha construido, Ángel, de verdad, en mucho tiempo, y estas personas pues quieren al vapor pues tomar decisiones que van en contra de nuestras instituciones. Así que ojalá que se tomen pues obviamente el tiempo de analizar y tomar las decisiones correctas de aquellas personas que van a cuidar los votos de los mexicanos. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, ¿qué opinión te merece el tema de la convocatoria y cómo van avanzando el número de personas que se están inscribiendo ahí? Coincido con mi estimado Sergio. Naturalmente, este tipo de convocatorias tienen que ser por el perfil que buscan para el cargo, muy rigurosas y en ese sentido muy reducidas en cuanto a la cantidad de aspirantes que cumplan con todos los requisitos. Eso me parece que es algo que no es cuestionable, pero lo que me da pavor pensar es que el gran semillero de muy buenos actores que han participado en este tipo de espacios ha sido la academia, y este gobierno ha estado completamente en contra del desarrollo de la academia, de la ciencia, de la investigación. Han desmantelado el CONACYT, se han ido en contra de las grandes universidades de nuestro país, han atacado precisamente a todos aquellos pensadores que construyen desde su estructura crítica una visión precisamente de nuestro país. Y entonces lo que me da pavor pensar es que en realidad tan pocos aspirantes sea el resultado de que precisamente la 4T está dilapidando a la academia mexicana. Quizá esa pueda ser una de las razones de por qué hay tan pocos perfiles que se hayan acreditado en este proceso de selección al momento, y pues es una más de las herencias que le va a dejar la cuarta transformación a nuestro país, haber debilitado a la academia mexicana. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a el comentario final. Llega el momento de las rondas finales. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar. 1 minuto. Comentario final. Yo creo que lo más importante aquí es justamente dejar la calidad de la evaluación de los personajes que pudieran entrar en este proceso, y que de ahí se derive justamente en esa parte democrática que requiere la elección de los mejores perfiles para que estén en esta representación. No es una representación sencilla ni fácil. Lo que requiere es de conocimiento, no solamente de las leyes, de la Constitución, de las secundarias, etcétera, sino tener una mentalidad abierta, porque al final, pues lo que se está es en la representación de nuestro país. Gracias, mi estimado Jesús. Don Sergio Camacho, 1 minuto, comentario final. Bueno, Ángel, pues es un momento muy importante para nuestro país para exigirles a quienes tengan que cumplir la ley que la cumplan y que la hagan cumplir. Ya pasó el momento de quienes tenían que representar las opciones, las decisiones y el interés mayor para nuestro país, tomando decisiones que no necesariamente atendían a ello y que ponen en riesgo algo que sí es claro que era perfectible y mejorable. Parece un retroceso, e insisto, porque muchas veces estos retrocesos que hemos estado viviendo, sobre todo cuando se trastoca la autonomía de órganos que deberían ser contrapeso y de atención a la ciudadanía, y precisamente de acompañamiento y contrapeso con el gobierno, han sido trastocados, y pone esto en mucho riesgo, porque por mucha autoridad moral o buena voluntad que se le quiera poner a las cosas, lo que se quede en la ley está sujeto para la actuación de aún quienes no tuviesen la misma altura moral. Entonces esto genera definitivamente muchos riesgos, y entonces tenemos que exigir eso, que se haga y que se cumpla la ley. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis Íñiguez, 1 minuto, comentario final. Pues una vez más, en esta mesa y en general en este sexenio, pues ausentes las respuestas. Aquí venimos a compartir argumentos, a debatir, a tener esa responsabilidad de poder ofrecer una postura, pero no hay esa voluntad, lamentablemente.
y vemos efectivamente que el momento del país implica una serie de acciones responsables de parte de la ciudadanía ante los caprichos de los que se sienten ahora dueños del país. Necesitamos salir a las calles nuevamente a defender a nuestra democracia. Próximo domingo 26 de febrero, 11 de la mañana, nos vemos en Plaza de Armas. Vamos a seguir construyendo una democracia que nos llene de orgullo. Nuestro voto no se debe de tocar y tenemos que buscar que este país tenga ciudadanos cada vez más responsables a la altura de nuestra historia. Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, un minuto, comentario final. Cierras la mesa esta mañana. Mi estimado Ángel, a mí me parece que en nuestro país estamos en una posición histórica privilegiada. A diferencia de muchas hermanas naciones de América Latina, donde la democracia moderna tuvo que llegar a partir de la lucha, del sacrificio y sobre todo les costó sangre, sudor y lágrimas en muchas de esas hermanas naciones de Latinoamérica. En nuestro país, la democracia moderna nació precisamente bajo el manto constitucional y en un ánimo democrático. Aquí en México, en la historia reciente, no hemos tenido que derramar sangre para defender la democracia en nuestro país. Yo espero y confío en que las cosas se den para que no sea este el momento de inflexión en el que tengamos que hacer sacrificios de ese tamaño para defender a la democracia en nuestro país. Que le quede claro a Morena y que le quede claro al presidente y a la Cuarta Transformación. La democracia no está a negociación. La democracia no es moneda de cambio. Los mexicanos vamos a defender al Instituto Nacional Electoral y estoy seguro que en esta vamos a derrotar al presidente. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana de estos dos asuntos que ocupan fuertemente la agenda de esta semana, el tema Plan B, el tema consejeros electorales, y gracias por darnos sus disertaciones al respecto. Jesús Mensa Aguilar, te despido esta mañana, te mando un gran abrazo. Igualmente, un gusto saludar a nuestro auditorio. Es tu casa como siempre, mi querido Chucho. Don Sergio Camacho, le mando un gran abrazo, mucho éxito este miércoles. Don Ángel, también un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros esta mañana, mi querido Chivermano. Ahí van 3 puntos. Así es, mi estimado Ángel. Arriba las Chivas y que volteen a ver la tabla para que se den cuenta que es cierto. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Víctor Alfonso Cuevas, te mando un gran abrazo y toda mi envidia por esas recomendaciones gastronómicas en el Insta. Pues mi estimado Ángel, una invitación a ti y a todo el auditorio para que se vengan a conocer a Mialco. Ahí en mis redes sociales, como bien lo dices, las mejores recomendaciones. Que dice Tere Garay que nomás nos digas a qué hora llegamos, que con eso nos basta. Ahí nos vemos en Amealco desde tempranito. Gracias, mi estimado Víctor. A los cuatro un gran abrazo. Qué bueno que estuvieron con nosotros esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:02. Regreso enseguida contigo.